Bueno, pues en primer lugar, sé que tenemos un tiempo muy breve, pero no puedo evitar, en primer lugar, dar las gracias en nombre de mis compañeros y el mío propio, principalmente a la Cátedra Banco Santander por esta serie de iniciativas y, por supuesto, por el premio, a la Universidad de Zaragoza y, por supuesto, como no, pues a nuestro centro que nos apoya en esta serie de actividades que desarrollamos. Y bueno, dicho esto, como bien ha dicho José Luis anteriormente, todos los profesores que formamos esta candidatura, que hemos recibido el premio, venimos del Centro Universitario de la Defensa. Y nada, brevemente, simplemente como es un centro de reciente creación, pues para que el que no lo conozca bien todavía, pues que sepa de dónde venimos, ¿vale? El centro aparece gracias a la nueva ley de carrera militar, que es del 2007, y el centro se crea en el 2009, para ya en el curso 2010-2011 empezar a impartir el grado, en este caso, de Ingeniería en Organización Industrial al alumnado de la Academia General Militar, ¿vale? Aparece el centro al mismo tiempo que los dos centros hermanos, los dos centros homólogos, que son el de San Javier y el de Marín, dedicados pues, al aire y a Marina respectivamente, ¿vale? El centro es como cualquier otro centro universitario, con la diferencia de que somos un centro adscrito. Pero lo principal, lo básico de cualquier centro universitario, ¿no?, es la dedicación a la docencia universitaria y a la investigación. Pues en ese sentido es un centro del mismo tipo. Vale, y ahora ya paso a decir pues, quién somos. Somos profesorado de las asignaturas de informática del Centro Universitario de la Defensa, pues tanto de Fundamentos de Informática, que hasta este último curso o hasta este curso actual se impartía en el primer curso del grado, y profesorado del Sistema de Información para la Dirección, que se imparte en el tercer curso del grado. Entonces, lo que hemos hecho es, en primer lugar, ya desde Fundamentos de Informática, desarrollamos una serie de TICs, también sobre todo orientadas a apoyar las metodologías que queríamos aplicar, sobre todo las metodologías activas. Y luego, cuando ya llegamos al tercer curso, pues toda esta serie de TICs que utilizábamos las hemos ido utilizando y adaptando también en la asignatura de Sistemas de Información para la Dirección, y al mismo tiempo, pues en esta asignatura también han ido apareciendo otra nueva serie de TICs que podemos utilizar y que hemos hecho pues una serie de sinergias entre las dos asignaturas para poder ir avanzando de modo conjunto, ¿verdad? Vale, entonces, los objetivos principales que tenemos, ¿cuáles son? Pues el principal que debería tener cualquier asignatura, ¿no? Queremos incentivar el desarrollo de las competencias que el alumnado debe desarrollar, pues tanto a nivel de la asignatura como a nivel transversal. Luego también creemos que es muy interesante motivar el aprendizaje del alumnado para que desde su propia actividad pueda sentir ese interés y involucrarse cuanto más en las actividades de su propio desarrollo intelectual. Y, por supuesto, pues incidiendo con todo esto en la asimilación de contenidos e intentando siempre mejorar las asignaturas. Vale, pues, ¿qué es lo que pensamos que es lo mejor de todo lo que hemos desarrollado en este proyecto que hemos presentado como candidatura? Pues creemos que lo mejor es la unión de tanto todas las TICs que utilizamos, porque utilizamos muchas, pero creemos que tal vez pues cada una por sí misma puede tener una serie de beneficios, pero creemos que lo principal es cómo se obtiene un beneficio al unir todas ellas, no solo entre las propias TIC, sino además con las metodologías que utilizamos. Y, por supuesto, luego ya lo hemos acabado de redondear, pues colaborando entre las dos asignaturas. Un detalle bastante característico es que todas las clases las desarrollamos en un aula de informática. Entonces, esto nos hace siempre el uso de las TICs mucho más fácil para los alumnos, puesto que siempre tienen disponible, pues como mínimo, el propio ordenador y pues la plataforma Moodle, etcétera, etcétera. Lo tienen mucho más disponible. Las TICs que utilizamos de lo que hemos llamado para el alumnado, ahora después veremos por qué las diferencio y estas digo para el alumnado, las hemos dividido en dos partes. Por una parte serían las TICs generalistas, que serían las que se pueden utilizar en cualquier asignatura. Cualquier asignatura que diga, pues esta idea me gusta, la voy a intentar aplicar. Pues se puede aplicar para cualquier asignatura. Pues, por ejemplo, hemos utilizado una cámara o un visor de documentos
Pues en principio lo utilizábamos, pues, por ejemplo, si el alumnado tenía que traer un ejercicio o acababan de hacer un ejercicio y lo tenían en papel y queríamos verlo para corregirlo entre todos en clase, pues no hacía falta transcribirlo en la pizarra de nuevo, perder ese tiempo, pues colocábamos el documento que nos traían debajo del visor, lo podían ver todos y directamente, pues ya en nuestro caso con la pizarra digital, pues ya podíamos sobreescribir sobre él, dar la explicación que correspondiera adelantando ese tiempo. ¿Cuál es la última aplicación que hemos hecho de esta cámara? Pues últimamente lo que ya hemos hecho con ella es empezar a hacer vídeos de algunas explicaciones donde vemos que los alumnos necesitan más apoyo para entenderlo. Pues por ejemplo, el último que hicimos, vimos que el alumnado tenía problemas para comprender pues un algoritmo de ordenación. Pues apoyándonos en una baraja de cartas, delante de la cámara poníamos las cartas y les enseñábamos cómo era el proceso de la ordenación según ese algoritmo. Mientras, pues la voz del profesor en cuestión que grababa el vídeo iba explicando por qué se hacía cada movimiento, a qué variable del procedimiento que nosotros les enseñamos hace referencia esa posición de la carta, etcétera, etcétera. Vale, pasando ya un poco a la pizarra digital, que también la he nombrado, pero bueno, es una de las cosas que también hemos utilizado mucho. Pues en el propio laboratorio donde tenemos los ordenadores tenemos también la pizarra digital. Y yo diría que el principal beneficio que obtenemos de la pizarra digital es que en ningún momento vamos a perder la atención del alumnado que tenga que mirar a varios sitios a la vez. ¿Vale? Pues por ejemplo, yo misma cuando he atendido a clases de profesores míos que nos enseñaban una cosa en una pantalla, pues luego nos decía, pues en este programa ahora le damos a tal botón, pero tal botón en la pantalla ya no había forma de verlo. El profesor se iba a su ordenador, le daba a las teclas que correspondiera y luego veíamos el resultado en la pantalla, ¿vale? Y en ese momento el alumno parece que a veces se puede perder un poco. Pues con eso conseguimos centrar la atención del alumno en ese punto central único, que incluye pues la propia expresión facial del profesor que está dando la explicación y hace incisos pues más en un determinado punto o en otro, dónde señala el profesor en la pizarra digital, qué tecla de la pizarra digital está tocando el profesor, dónde está escribiendo, qué está haciendo y finalmente la consecuencia de esas acciones que hace el profesor. Entonces está todo en un mismo punto y nunca perdemos esa atención del alumno. ¿Para qué más hemos utilizado la pizarra digital? Pues principalmente lo hemos utilizado también no solo en utilizar esa interacción, principalmente cuando se da una explicación del profesor hacia el alumno, sino también lo que podemos decir del alumno hacia el profesor, en el sentido de que cuando se está explicando una cosa y el alumno también lo está probando en su ordenador, si tiene un problema y no consigue solucionarlo, pues llama la atención del profesor, pues esto no me funciona, por esto, por tal cosa. Y entonces en la propia pantalla, gracias al software de acceso remoto, se puede poner lo que tiene el alumno en su propia pantalla. O sea, realmente se ve lo que es el ordenador del alumno. Entonces el profesor, desde la propia pizarra digital, controla el ordenador del alumno y le ayuda a resolver ese problema que tiene. ¿Para qué es bueno esto? Porque realmente si el profesor va al ordenador del alumno, también se resuelve allí, ¿no? Pero esto lo que hace es que todo el mundo que pueda tener ese problema o que lo pueda tener en un futuro vea cómo se resuelve. Y al mismo tiempo no se pierde la atención del alumno que está atendiendo una clase porque el profesor ha tenido que parar e ir a atender la duda de un alumno. Bueno, y siguiendo, por supuesto, hemos utilizado la plataforma Moodle. Aquí no me detengo mucho porque entiendo que más o menos los que estamos aquí y además gracias a determinados cursos de ELIZ, etcétera, etcétera, se conocen ampliamente, pero hemos utilizado tanto para ponernos en contacto con los alumnos a través de email, de foros, pues sea de modo individual, de modo de grupos, de subgrupos, pues para colgar, por supuesto, todos los materiales de la asignatura, pues desde el vídeo que comentábamos anteriormente a cualquier tipo de material que generemos para que el alumno lo tenga disponible. Bueno, a veces para recabar algún tipo de opinión sobre alguna actividad que se ha hecho, para ver luego incidir más en un tipo de actividades o de otras, para hacer también a veces pequeñas evaluaciones. Cuando ellos hacen prácticas, pues a través de Moodle les hacemos también un pequeño test para que nos respondan y para múltiples utilidades que tiene Moodle. ¿Vale? Y ahora pasaría ya a lo que son las TICs específicas. ¿Vale? Esto ya encontramos que no es tan fácil de extender a otras asignaturas. Pues, por ejemplo, en Fundamentos de Informática hemos utilizado Eclipse como entorno integrado de desarrollo y Scratch como herramienta multimedia de programación. Luego, dentro de la asignatura de Sistemas de Información para la Dirección, hemos utilizado Visual Paradigm y OpenOffice Base como herramienta de ingeniería del software asistida por ordenador
y como sistema de gestión de bases de datos, respectivamente. Y bueno, ya casi para acabar, paso a explicar por qué me refería antes a TICs para el alumnado. Bueno, en realidad todo lo que hacemos es para el alumnado, pero aquellas eran directamente hacia el alumnado, ¿vale? Estas, pues obviamente el objetivo final es que el alumnado disponga siempre de materiales mejores, pero estas las hemos utilizado simplemente el profesorado. Hemos utilizado distintas herramientas en la nube para trabajo colaborativo, pues sobre todo Bitbucket y Google Drive, entre otras, y también nos hemos apoyado en el software libre Mercurial como sistema de control de versiones multiplataforma. Entonces, con este conjunto lo que hemos conseguido es poder ir mejorando poco a poco los materiales de la asignatura, pues podríamos decir casi en tiempo real, en el sentido de que si algún profesor se da cuenta de una cosa que se pueda mejorar, directamente se puede hacer y con el control de versiones lo tenemos disponible también para todo el profesorado que pueda hacer las mejoras que considere y pasen directamente a todos. ¿Por qué incido en lo de a todos? Pues porque realmente el número de grupos que tenemos es muy grande, ¿vale? Pues desde un mínimo de 6 grupos hasta 12, dependiendo del curso y de la asignatura. Entonces, cuando existe un número de grupos tan grande como 12 y se pretende dar una docencia casi exacta a todos, pues sí que es interesante poder ver cómo cada cambio que haga un profesor se vea reflejado en lo que puedan ver todos los alumnos. Esto al mismo tiempo nos ha hecho desembocar en una unificación de formatos donde principalmente hemos utilizado pues PDF y LaTeX. Y bueno, y ahora ya, nada, simplemente incidir en dar las gracias a la cátedra y eso es todo.